Esto es Audiolibro, con la narración del libro Adorando en Espíritu y en Verdad, escrito por el pastor Marvin Byers. Lectura: Christian M. Bienvenidos. Capítulo 8. ¿Cómo ofrecer el holocausto continuo? David descubrió lo que estaba involucrado en el holocausto continuo para los creyentes neotestamentarios. Como hemos visto, el holocausto continuo aparece en muchos lugares de la Biblia, pero en Hebreos 13:15 encontramos una explicación clara de lo que implica este sacrificio. Primeramente, es un sacrificio de alabanza a Dios, que es ofrecido continuamente. Es una ofrenda de nuestros labios y por ello involucra una expresión verbal de alabanza al Señor. Y esa expresión de alabanza incluye dar gracias a su nombre. La Biblia nos muestra que el concepto de un holocausto continuo se refiere a un sacrificio diario en la mañana y en la tarde, y no a un sacrificio cada minuto, o uno que nunca termine. Por supuesto, no estamos limitados a ofrecerlo solo 2 veces cada día. Nuestra meta debería ser crecer en nuestra caminata espiritual con el Señor, hasta que lleguemos a ofrecerle alabanzas y acciones de gracias frecuentemente a lo largo del día. David y la Biblia nos muestran cómo debe ser ofrecido. Sabemos que David oró: «Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde». Salmo 141:2. Entonces, una parte importante del holocausto continuo es alzar nuestras manos al Señor. Además, como vimos, según las últimas palabras de David y los sacerdotes y levitas, los exhortó a asistir. Esto quiere decir estar parado. Nota: esta palabra asistir en el hebreo significa estar parado. Como es traducido en todas las versiones principales de la Biblia en inglés, esta palabra aparece en casi 500 versos del Antiguo Testamento y la primera vez en Génesis 18:8, donde la versión de las Américas lo traduce allí como «se quedó de pie». Cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. 1 Corintios 23:30. Hebreos 13:15 confirma que el holocausto continuo consiste en ofrecer alabanzas y acciones de gracia al Señor. Vemos entonces que este es el más importante de todos los sacrificios que se ofrecen al Señor, y que no es complicado, pues es algo que la mayoría de creyentes pueden hacer. Solo consiste en pararnos. Nota: por supuesto, habrá tiempos cuando uno esté enfermo y acostado en su cama, pero el Señor oirá nuestra expresión de amor hacia Él mientras que le damos gracias y alabanza, y Él nos responderá en su amor. Entonces, solo consiste en pararnos delante del Señor cada mañana y cada tarde, alzar nuestras manos a Él y ofrecerle alabanza y acción de gracias. Él promete encontrarse con nosotros allí, para hablarnos y para mostrarnos su gloria. Éxodo 29, 42, 43. Lo que somos llamados a ofrecer con el holocausto. Como el Señor lo hizo claro a Moisés, el holocausto de la mañana y de la tarde son exactamente iguales, y los 3 elementos que se ofrecían juntamente con el cordero en la mañana se ofrecía también durante el holocausto de la tarde. Aquí tenemos lo que el Señor le mandó a Moisés. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de 1 año
cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas, machacadas, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Éxodo 29, 38 al 41. En este pasaje, los 3 elementos que eran requeridos ofrecer con cada cordero está en resaltado: harina, aceite y vino. ¿Qué representan estos elementos en nuestra vida espirituales y cómo debemos ofrecerlos en nuestros sacrificios de alabanza y gratitud? Veámosle. ¿De qué es símbolo la harina? En el mismo capítulo, Éxodo 29 revela lo que simboliza la harina. En el verso 2, la harina es usada para hacer pan, y el pan es la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Juan 1:14 nos da entendimiento de lo que Jesús dijo aquí. Y aquel verbo, o sea, palabra, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante en Juan 6:63, Jesús explica lo que quería decir con esas palabras. El Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo le ofrecemos a Dios su propia palabra cuando le damos el holocausto de la mañana y de la tarde? Jesús dijo que el Padre busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Es por eso que un sacrificio aceptable debe incluir una expresión de verdad. Y Jesús dijo que la palabra del Padre es verdad en Juan 17:17. Vemos entonces que debemos ofrecer al Señor una expresión de su palabra. Él quiere que aprendamos a ofrecerle una adoración más profunda, que gracias Padre, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Estas expresiones de adoración son aceptables para un creyente recién nacido, pero nuestro Dios quiere tener con nosotros una conversación que sea mucho más profunda que eso. El padre de una criatura pequeña se siente muy orgulloso cuando su bebé de 8 meses aprende a decir ta, ta, y quiere que todos sus amigos oigan al niño diciendo ta, ta, pero que vean que su bebé es brillante y que ha aprendido a hablar a una muy temprana edad. Sin embargo, si 20 años después el vocabulario total de su hijo todavía es ta, ta, su orgullo se convertirá en dolor y vergüenza. Ese padre tenía la esperanza de poder sostener un día una conversación significativa con su hijo, pero no le es posible. Si nosotros, como adoradores, 20 años después de haber experimentado el nuevo nacimiento, solo sabemos decir gloria a Dios, aleluya, gracias Jesús, amén, será porque no hemos crecido en nuestra habilidad para ofrecerle al Señor adoración en espíritu y en verdad. ¿Significa esto que debemos predicarle al Señor durante nuestra adoración? De ningún modo. Más bien, la meta es que podamos sostener una conversación significativa y profunda con nuestro Padre Celestial. Él anhela oír sus preciosas palabras de verdad saliendo de nuestros labios. Quiere que aprendamos a hablarle, tanto en la alabanza como en la oración, con la elocuencia del Espíritu Santo, no con nuestras propias elocuencias carnales. Esta es una de las razones principales por la que debemos leer la Biblia cada día, como el Señor ordenó que lo hicieran los reyes de Israel en Deuteronomio 17, 18 al 19.
y nosotros somos llamados a ser reyes. ¿Cómo podremos hablarle en adoración palabras de verdad si nunca meditamos en su verdad? ¿Cómo podremos ofrecerle algunos de los pensamientos más profundos de su palabra si nuestra mente y nuestro corazón están continuamente ocupados en los afanes y los placeres y las cosas de esta vida terrenal? El salmista declaró: Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Salmo 71:15. Esto lo hacemos empleando expresiones y pensamientos de su palabra. El mismo Salmo continúa diciendo: Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti con el arpa, oh Santo de Israel. Salmo 71:22. Esta traducción no es tan clara como la de la versión autorizada King James en idioma inglés, en la cual te dice: Te cantaré tu verdad con el arpa, oh Santo de Israel. La traducción literal de Young's Literal Translation expresa lo que el hebreo dice literalmente en este versículo: Tu verdad, oh mi Dios, cantaré a ti con un arpa. No queda duda de que el Señor quiere oír su verdad, sus palabras y sus pensamientos a través de nuestra boca, no nuestros propios pensamientos y palabras. Su palabra nunca vuelve a él vacía en Isaías 55:11, pero cuando aprendemos a adorar en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo hablará a través de nuestra boca las palabras que Él está hablando, y esas palabras harán cosas gloriosas en nuestra vida y en las vidas de otros y en el mundo que nos rodea. A la luz de esto, el siguiente versículo del Cantar de los Cantares de Salomón se torna claro y precioso. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Cantares 4:11. La palabra destilar en hebreo también significa profetizar, tal como se traduce en Miqueas 2:6, y una definición de profetizar es hablar por inspiración divina. Nota: Strong's Hebreo número 5197. La profecía es definida como hablar por inspiración divina en el diccionario Merriam-Webster Diccionario. Palabra profecía. La esposa del Señor está llamando a hablarle a Él por inspiración divina. La miel en la Biblia es símbolo de la revelación, como cuando los ojos de alguien son iluminados. Vea en 1 de Samuel, capítulo 14, verso 27, los ojos de Jonathan fueron aclarados o iluminados, según el hebreo, cuando probó un poco de miel. Strong's número 215, compare Proverbios 24, 13, 14, donde la miel está relacionada con hallar el conocimiento de la sabiduría. Como muchos saben, la leche es simbólica de la palabra de Dios, 1 de Pedro 2:2. Qué privilegio tan extraordinario nos ha sido concedido como sacerdotes para con Dios. Cada mañana y cada tarde, el Señor puede hallar en nuestra habla, debajo de nuestra lengua, leche y miel. Nota: Salmos 10:7 confirma de una manera negativa que cuando algo está debajo de nuestra lengua, se refiere a nuestras palabras. Llena está tu boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Él puede hallar su palabra hablada en adoración por inspiración del Espíritu Santo. Él nos ha llamado a vivir en la tierra que fluye leche y miel, Éxodo 3:8. Cuando un recién convertido comienza a adorar al Señor, su adoración es muy básica, pero con el tiempo, conforme vaya aprendiendo los caminos de Dios y su palabra, su expresión de adoración se convertirá en un deleite cada vez mayor para el Señor.
El padre Abraham es un ejemplo para nosotros. Él preparó una comida para el Señor en Génesis 18. Deseamos que el Señor nos alimente, pero nosotros también debemos alimentar a Él con nuestra adoración. Entre más preparemos nosotros una mesa delante del Señor, más aderezará Él una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Salmos 23:5. Una de las razones por las que es tan importante ser fieles en ofrecer al Señor el holocausto de la mañana y de la tarde es porque durante esos tiempos de adoración podemos aprender y practicar cómo encontrar su palabra en nuestra boca. David, el gran adorador, al final de su vida, en sus últimas palabras dijo: "El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua". Segunda de Samuel 23 del 1 al 2. El Señor halló miel y leche en la lengua de David. Que el Señor nos conceda su gracia para llegar a ser adoradores como el rey David y convertirnos así en el deleite para el corazón de nuestro Creador. ¿De qué es simbólico el aceite? El segundo elemento que debemos acompañar a nuestro holocausto continuo es el aceite. Nuevamente, Éxodo 29:2 nos ayuda a entender cómo ofrecer sacrificios aceptables al Señor. En este pasaje vemos cómo se ofrecía el aceite. Este era colocado sobre el pan que ofrecían los sacerdotes. Debemos recordar que cada jota y cada tilde de la ley revela verdades espirituales. Para el creyente neotestamentario, ¿qué simboliza el aceite? Lo que Samuel hizo con David nos da la respuesta. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Primera de Samuel 16:13. La Biblia habla mucho acerca de la unción del Señor. Su unción es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Como se ve en el ungimiento de David, el Nuevo Testamento lo confirma. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo a sus discípulos: "Vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros". Juan 14:17. Después de la crucifixión ellos fueron llenos del Espíritu Santo y más tarde Juan escribió: "Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros". Primera de Juan 2:27. Ahora podemos entender de que Jesús quería decir cuando dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos el privilegio de ofrecer la verdad de su palabra, pero ungida con el aceite del Espíritu Santo, de la misma manera como David testificó que el Espíritu habló por medio de él y que su palabra estaba en su lengua. Esto es lo que el pan ungido con aceite revela. Esto es adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿De qué es símbolo el vino? Refiriéndose a lo que produce la tierra, Salmo 104:15 menciona el vino que alegra el corazón del hombre. La forma verbal alegra es la traducción de una palabra hebrea que significa también causa regocijo. Hablando de los hombres de Efraín, Zacarías 10:7 declara que se alegra su corazón como a causa del vino. La palabra hebrea aquí es la misma que en Salmo 104:15. En otras palabras, la Biblia relaciona el vino con el gozo. Nota, hay varias otras referencias bíblicas claras que relacionan el vino con gozo. Una de ellas es Isaías 24:11. ¿Qué tiene esto que ver con una ofrenda de alabanza al Señor cada mañana y cada tarde? Nuestra ofrenda de alabanza al Señor debe ofrecerse con vino, esto es, con gozo. Nuestro sacrificio no debe ofrecerse cuando hay un gemido en nuestro espíritu porque es demasiado temprano por la mañana o demasiado tarde por la noche. No debemos permitir que las preferencias de nuestra carne causen que lleguemos arrastrándonos y a regañadientes a la presencia del Señor. Por el contrario, debemos reconocer el inmenso privilegio que es para nosotros presentarnos delante del Señor y ofrecerle adoración que deleite su corazón.
Juntamente con nuestra adoración sincera, debemos ofrecer un sacrificio de gozo al Señor como vemos en Salmos 27:6. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Debemos ofrecerle al Señor el holocausto continuo con vino, gozo. Un sacrificio es algo que nos cuesta, y así sucede con el sacrificio de gozo. Habrá veces cuando ofrecer fielmente el holocausto de la mañana y de la tarde al Señor no va a ser agradable para nuestro hombre carnal. Es entonces cuando necesitamos tomar la decisión de mostrar gozo y alegrarnos. Nota, en Deuteronomios 16:15 la palabra regocijarse también significa mostrar gozo, Strong's 80:56. Esto es lo que significa alegrarse. Esta misma palabra aparece en Proverbios 15:13, donde es traducida como alegre. El corazón alegre hermosea el rostro. Después de todo, estamos acercándonos al Dios del universo, al Rey de todos los reyes. Si fuéramos a presentarnos ante un gran dignatario de nuestro país, ¿no nos presentaríamos con una cara larga? Sin importar cuán triste o cargados estemos en ese momento, haríamos lo que fuera necesario para mostrar alegría. Si no lo hiciéramos, dejaríamos el mensaje de que no nos sentimos privilegiados de poder pasar, aunque sea un breve tiempo, con ese personaje tan importante. Nehemías, el copero del rey, quien le servía vino cada día, entendía esto bien. Cuando entró a la presencia del rey con un semblante triste, el rey le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Cuando el rey le preguntó esto, Nehemías dice: temí en gran manera, porque estaba extremadamente atemorizado, porque entrar a la presencia de un rey persa sin un rostro gozoso podría haberle costado la vida a cualquiera de sus súbditos. Nota: refiérase a la nota que ponemos en el video del audiolibro en este momento. Continuamos, ya que con esto le daba un mensaje muy negativo y despectivo al rey. Todos los posibles mensajes que el rey recibiría de un rostro triste serían negativos. Estaría mostrando, por ejemplo, cuán difícil era vivir bajo su mandato, o que los que vivían bajo su reino estaban muy tristes y oprimidos, y que no había gozo al vivir bajo su autoridad. Un mensaje tan falto de aprecio y de gratitud merecía la muerte en aquellos días. El Señor no nos va a matar si entramos a su presencia con una cara triste. Sin embargo, nos arriesgamos a no recibir la plenitud de la bendición que Él quiere darnos. Probablemente perderemos el privilegio de deleitar su corazón si no entramos a su presencia con un corazón agradecido y gozoso de formar parte de su reino. Después de todo, su reino es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Nosotros también hemos sido llamados a ser los coperos del Señor y a servirle diariamente el vino que le traía gozo por el medio de nuestra adoración. Que aprendamos a ofrecer un sacrificio de gozo cuando nos acercamos al Rey de Gloria.